a la gente sensata, puede ser muy buen pasajero de la nave de los locos. Por tanto, mandan al gaitero a la nave de los locos. Bien, creo que con estos ejemplos queda perfectamente señalizado el asunto. Y, naturalmente, estas razones y otras, como la asociación con la danza, la gaita luego, pues después de misa hay danza y la hubo siempre. La danza también está vista por la Iglesia, fue vista históricamente por la Iglesia como un problema. Y a cualquier predicador le era muy fácil argumentar, porque ahí está el ejemplo nada menos que de Salomé y lo que hacía con la danza, que todos sabemos. Entonces, es el ejemplo recurrente, es el ejemplo obligado. Y claro, cuando se danza y está la gaita y se hace a la puerta de la Iglesia, pues puede haber muchas prohibiciones. Por ejemplo, un caso curioso es del norte de Portugal, ya que aquí estamos en un ambiente internacional, publicado por Mario Correia. Es un artículo muy bonito donde habla de prohibiciones en el norte de Portugal entre 1755 y 1945. O sea, 200 años de prohibiciones, cita 4 o 5, y la primera dice que no pasen los gaiteros ni las gaitas de la puerta, ¿no? Pero sigue habiendo prohibiciones, lo que demuestra que evidentemente hay alguna razón para que esas prohibiciones no se cumplan y para que en efecto la gaita siga existiendo. Y resumo unos aspectos, salto un par de cosas para entrar ya en la segunda parte del tema y en concreto para centrarnos ya más pues, en lo que ocurre pues, en el siglo XX. Y concretamente en el siglo XX, para entender lo que significa la gaita en el templo, en los espacios sagrados, y estamos hablando de nuestra cultura, pues es absolutamente imprescindible, sobre todo en todo lo que es el mundo del noroeste peninsular, es decir, Galicia y Asturias, fundamentalmente el norte de Portugal, pues es necesario pensar en la fecha de 1903, en cuya festividad de Santa Cecilia se publicó el célebre motu proprio de Pío X, Tra le sollicitudine, que versa sobre la música sagrada y qué se debe hacer en el templo. Ese motu proprio, pese a que como su nombre indica parece que lo hizo el Papa motu proprio, pues no. Realmente ese motu proprio, como todos los motu proprio, pues evidentemente es una fórmula jurídica, pero no significa que sea una ocurrencia del Papa o que lo haya hecho porque le pareció, con todo el derecho, no. Un motu proprio papal responde siempre a un clamor, a una demanda, a un clamor que hay en la cristiandad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, evidentemente ese clamor es el clamor reformista asociado al mundo del cecilianismo, que se extiende por Europa, América, por todos los sitios. Bien, y por eso ahí hay una serie de textos muy anteriores al caso del motu propio de Pío X que son interesantes. Y concretamente todo el mundo conoce en Asturias el sínodo de 1886, en el que el obispo Vigil, a veces se dice, prohibió la misa de gaita. No habla de misa de gaita, pero sí dice concretamente, vamos a hacer una pequeña relectura, porque lo interesante, a mi modo de ver, es que en Asturias, a diferencia de lo que ocurre en la diócesis de Miranda, de Portugal, no hay prohibiciones anteriores en los sínodos, que es el lugar adecuado. Es decir, los sínodos del 16, 17 y 18, que hubo uno en cada siglo por lo menos, pues están publicados los textos, y allí salen una serie de cosas a relucir que son siempre las mismas, son siempre los mismos problemas, pero no sale para nada el problema de la gaita. ¿Por qué razón? Bueno, porque allí las cosas que salen a relucir son las siguientes, por ejemplo. Que en los camposantos, estos cementerios que están al lado de las pequeñas capillas rurales y esto, se jugaba a los birlos, es decir, a los bolos, que se jugaba a los naipes, que se jugaba al herrón, que es la llave, y que se jugaba a la pelota. Que, por ejemplo, en las iglesias, cuando el ofertorio, pues se llevaban animales vivos, por supuesto, se hablaba de negocios, se discutía, incluso había peleas. Y estas peleas son reales porque cuenta el obispo cómo le llegaron a él de muy buena fuente la información sobre el tema. Es decir, aquello era lo menos religioso, sacro y sublime que uno se pueda imaginar.
Los altares tenían los paños sucios, incluyendo los que cubrían la custodia. Era posible que se diesen a la vez dos misas en un mismo altar, lo cual es una especie de happening, pero dos misas no como las de ahora, serían misas que se llaman privadas, que son de otra manera, por las ánimas o tal, pero que no obstante no deja de ser absolutamente peregrino. Y, por tanto, con todas estas cosas, evidentemente, bueno, y se hablaba de que los sacerdotes no llevasen a caballo a la mujer, que no tuviesen concubinas y cosas por el estilo. Y se prohíbe toda esta cosa, pero no se habla de la misa de gaita hasta llegar al año 1886, en pleno ambiente reformista, porque estas cosas son bastante más graves para cualquier persona con dos dedos de frente, que no el que la misa se acompañe o no se acompañe con gaita. Y de hecho, esa es un poco la razón de fondo. E insisto, por tanto, al final, la explicación de que no se hablase, pero por supuesto, tenemos testimonios de sobra sobre el uso de la gaita dentro de la iglesia, bien tocando, bien acompañando, muchas veces no sabemos qué hacían, pero si tocan o si acompañan el canto, pues son realidades distintas, tienen importancia distinta, pero estaban allí desde el siglo XVII y XVIII con documentos fehacientes. Y lo mismo en Galicia y en el norte de Portugal. Por tanto, lo que ocurre aquí es que el papel de acompañar la misa es algo fundamental. La Iglesia lo dijo muchas veces, y mucho en el siglo XX. Oiga, ¿cómo es posible que en tal parroquia de tal pueblo no haya un pequeño coro de niños, si hay niños? Cuando en la legión que está haciendo la guerra en África en el año 20, por allí, hacen misas cantadas los domingos. ¿Cómo es posible que en las misiones se hayan misas cantadas con las personas de África o de América y no se puede hacer una misa cantada en Olloniego? Pues evidentemente la Iglesia potencia el acompañamiento. Y obviamente la síntesis, que yo creo que es inapelable, es que, claro, donde no hay órgano, donde no hay ni siquiera armonio, es un instrumento más moderno, pues evidentemente la gaita puede hacer las veces de acompañamiento. Dos hechos a este nivel, o en este punto concreto que me parece central. Uno de ellos, pues conversaciones que yo he tenido con, por ejemplo, con don Javier Cuesta, que era vicario de la diócesis de Oviedo hace años, ahora es párroco en San Pedro, muy mayor, no sé si sigue siendo, pero hace pocos años lo era, y don Javier me contaba cómo de joven, todos los domingos, iba a cantar por unos pueblos que me dijo de la zona oriental de Asturias, cantaba todos los domingos la misa acompañado de la gaita. Y yo decía, oiga, pero eso era hacia el año 60. Y yo decía, oiga, pero don Javier, y con el obispo que había entonces en Oviedo, el señor Lauzurica, que era muy rígido, pero muy aficionado a la música, eso también es verdad. ¿Cómo es posible? Y decía, entonces Oviedo quedaba muy lejos. Las comunicaciones eran lo mismo y la mitra, no llegaban los efectos de la mitra. Probablemente ese aislamiento secular de las comarcas lejanas asturianas tuvo que ver en preservar la misa de gaita. Porque en Galicia, y no lo digo yo, lo dicen los investigadores gallegos, realmente desde los años 50, pues la misa de gaita desaparece cuando, hacia 1900, Castro San Pedro dice que no hay parroquia rural en Galicia, dice así, tajantemente, o sea, estamos hablando de muchas, quizás exageraba, donde no se cante la misa de gaita, que por cierto consideraba simplemente una degeneración del canto gregoriano, que esa es otra, es decir, que esos son todos los problemas, ¿no? Así que en Galicia probablemente la diócesis tuvo una gran autoridad y la tuvo en otros aspectos. En música académica, por ejemplo, la diócesis de Santiago prohibió una serie de músicas y tenían un sello donde ponían prohibido o no se puede cantar. Tenían muchas partituras, Santiago no es cualquier cosa, y por ejemplo la misa de Beethoven tiene el sello de no se puede cantar, porque evidentemente no encaja con el motu propio, la misa de Beethoven. Y así de sencillo, ponían aquello y hubo diócesis donde hasta quemaron alguna partitura. Bien, lo cierto es que quizá en Asturias la cosa quedó un poco más diluida, pero no dejó de ser un golpe importante que redujo la presencia de la misa de gaita. Pero no obstante, en muy poca medida comparado con otras comunidades. Bien, me deben de... luego veremos un par de vídeos. Si quieren, por poner otro ejemplo muy claro, os voy a poner dos textos más o dos ejemplitos.
concretamente uno de un gran impulsor, para que vean que todo era antes de 1903. Todo fue el ambiente reformista cecilianista que recorrió el mundo católico. Y concretamente Federico Olmeda, muy importante, en 1896, o sea, 10 años después de esto del obispo Vigil en Oviedo, da una conferencia en Lugo, en un congreso eucarístico, y dice: se deben eliminar también, habla de la orquesta de la Iglesia, las voces de mujer. Otro detalle que he visto comunicaciones en esta línea y tengo colegas que trabajan mucho en ello. Aquellos elementos que son del dominio del pueblo e inútiles para las ejecuciones artísticas, como son, y cuando dice esto, aquí está explicando las cosas que ocurrían: pitos campestres, gaitas, acordeones, pianos, organillos, manubrios, castañuelas, panderetas, etc. ¿De acuerdo? Y con más autoridad todavía, justamente por esa época, bueno, el año anterior, el cardenal Martín de Herrera, arzobispo de Santiago, dice justamente lo siguiente: que no se use en las iglesias, sean parroquiales o no parroquiales, música instrumental que no esté conforme con las directrices anteriores, unas que comenta, como son las llamadas murgas, charangas, músicas compuestas de clarinetes, cornetines, trombones, bombardinos, etc. La misma prohibición hacemos extensiva a los instrumentos de percusión, como son timbales, tambor, y al acompañamiento del canto de la misa con gaita gallega. Por tanto, está en 1895 explicando claramente una prohibición sobre este tema. Luego, obviamente, estas prohibiciones, como veis, son por muy diversos argumentos. Bien es verdad que concretamente en Galicia se había llegado a unos niveles verdaderamente especiales en cuanto a la introducción de lo profano en lo sacro. Es decir, en el caso de la gaita, lo que hace es que esos espacios tan compartimentados de una sociedad primitiva hace que se difuminen un poco. Con la gaita, con los intermedios de gaita, con una serie de cosas, va a entrar, la esfera de la romería de Prado va a entrar dentro de lo sagrado del templo, ¿no? Y ese cruce y esa mezcla es una de sus características, ¿no? Bien, adelanto también otro poquito, y tengo aquí una mención muy curiosa. Hay un texto, como anécdota, hay un texto del libro de Padre Isla, de Fray Gerundio de Campazas, mediados del 18, que describe una misa de gaita, literalmente, canónica, con tres en ringle, tres sacerdotes oficiando, con todas las cosas, predicador, era él, Fray Gerundio, y una misa de gaita en el nordeste de León, diciendo que en esa zona no era costumbre, pero que sí lo era en la maragatería, y que de hecho traen a unos maragatos que tocan gaita gallega, que al parecer lo hace muy bien, y hasta en 3 ocasiones habla con toda naturalidad. Ojo, el Padre Isla se utiliza mucho en antropología porque te cuenta cómo era la hebilla de un zapato, el botón de no sé qué, te lo cuenta todo exacto. Otra cosa es que sea una sátira cruel sobre los predicadores barrocos, pero eso no tiene que ver para que te cuente todo con una minucia absoluta. Y en 3 ocasiones distintas da como natural que la gaita hace exactamente el papel del órgano, que es acompañar. Un poco volviendo a lo de antes, ¿no? Bien, y ahora les quisiera decir una pincelada sobre un aspecto, bueno, como en el caso del noroeste peninsular, el ejemplo más manifiesto de la gaita en el templo es evidentemente la llamada popularmente misa de gaita. La misa de gaita, misa de tradición oral, pero que proviene de tradiciones escritas, no lo olvidemos. Estamos hablando de latín, la gente no inventa latín, y de oraciones canónicas que circulaban en libros, evidentemente. Sí es interesante decir otro aspecto más, que es común a la tonada. Yo quiero destacarlo para que los aquí presentes, que son gente del mundo profesional de la gaita, se den cuenta de que una de las joyas que tenemos en cuanto a la misa de gaita y a la tonada es el tipo de acompañamiento.
Estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta, pero el acompañamiento de la gaita, doblando la voz por encima, en fin, como todo el mundo sabe, no lo voy a explicar, pues ese acompañamiento es una textura. Las texturas son unas categorías escasísimas en la historia. En la música occidental prácticamente hay dos, resumiendo, la homofónica y la polifónica. Pero en las músicas extraeuropeas también está la textura heterofónica, o en la antigua Grecia. Y el hecho de que esta textura sea heterofónica indica una relación con el sonido verdaderamente, diríamos, anclada en las relaciones con el sonido más primigenias que puede tener el ser humano. Y por tanto, ese aspecto, el que añada ese aspecto textural, aunque no es específico de la misa, sí que es un aspecto a tener en cuenta en cualquier valoración de este patrimonio.